¿Te imaginas de ver tanto dinero que tres de las mayores potencias del mundo aparezcan frente a tus costas con buques de guerra para cobrártelo? Pues eso fue exactamente lo que le ocurrió a Venezuela en 1902, pero antes de que llegaran los cañones hubo una guerra civil, un país prácticamente en bancarrota, un presidente que se negó a pagar y una crisis que terminó poniendo a Alemania, Gran Bretaña e Italia frente a las costas de los entonces Estados Unidos de Venezuela. Y créeme, la historia es mucho más interesante de lo que parece. Ahora sí viene lo chido. Y para entender este conflicto hay que retroceder varios años, porque sí, la historia nunca se puede contar de manera simple, siempre tiene que venir con guerras, deudas y gente muy molesta. A finales del siglo XIX, Venezuela era prácticamente un país en modo conflicto permanente, desde la guerra federal hasta una colección interminable de levantamientos regionales. El país quedó económicamente hecho polvo, las exportaciones eran bajas, el Estado recaudaba poco dinero y para rematar, las guerras habían destruido haciendas, comercios y propiedades por todos lados. En 1899 apareció una figura que cambiaría la historia venezolana, Cipriano Castro. Castro cruzó la frontera desde Colombia acompañado por un pequeño grupo de hombres que se hacían llamar Revolución Liberal Restauradora. Básicamente, llegó con pocos soldados, mucha confianza y cero ganas de pedir permiso. En pocos meses, logró derrocar al presidente Ignacio Andrade y tomó el poder en Caracas. Señor, ¿qué pasó aquí? No valió verga, no estás viendo, pues. Pero claro, llegar al poder es una cosa y gobernar es otra muy distinta. Castro heredó un país dividido, endeudado y lleno de caudillos regionales que tenían sus propios ejércitos, como si cada quien quisiera jugar a ser presidente en su propio patio. Además, importantes empresarios, banqueros y compañías extranjeras estaban bastante disgustados con las políticas del nuevo gobierno. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y claro, como era de esperarse, la tensión terminó explotando en diciembre de 1901. Ahí comenzó la Revolución Libertadora, considerada la última gran guerra civil venezolana. El movimiento estaba encabezado por Manuel Antonio Matos, uno de los banqueros más poderosos del país. A él se le unieron numerosos caudillos regionales, entre ellos Luciano Mendoza, Nicolás Rolando, Domingo Monagas y otros jefes militares. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Por un lado estaba el gobierno de Cipriano Castro, por el otro, una enorme coalición de revolucionarios financiadas por sectores empresariales nacionales y algunas compañías extranjeras que no estaban precisamente felices con las decisiones del gobierno. Y como era de esperarse, la guerra fue gigantesca. Se libraron alrededor de 150 combates en distintas regiones del país. Sí, 150, porque cuando Venezuela se metía en una guerra civil, no lo hacía a medias. Bien, yo te creo. Pero mi metralleta no. Durante meses, los rebeldes avanzaron y llegaron a controlar gran parte del territorio nacional. El momento decisivo ocurrió en la Batalla de la Victoria, entre octubre y noviembre de 1902. Más de 20.000 hombres participaron en lo que muchos historiadores consideran la batalla más grande de las guerras civiles venezolanas. Los revolucionarios contaban con aproximadamente 14.000 combatientes. Castro defendía la ciudad de Caracas con unos 6.500 hombres. La batalla duró semanas y al finalizar, cerca de 2.000 hombres habían quedado muertos o fuera de combate, solamente en ese enfrentamiento. La victoria de Castro cambió el rumbo de la guerra. Los revolucionarios comenzaron a fragmentarse y perder fuerza. Pero mientras Venezuela estaba metida hasta el cuello en la guerra civil, afuera se estaba cocinando otro problema. Y
Y aquí empezamos con lo que habías visto primero en el título del video. El país debía dinero a gobiernos, bancos y ciudadanos europeos. Además, numerosos extranjeros reclamaban indemnizaciones por propiedades destruidas durante las guerras civiles venezolanas, porque claro, cuando hay caos siempre aparece alguien con la factura en la mano. Esto se va a poner feo. Y como era de esperarse, el gobierno venezolano no tenía recursos suficientes para pagar. Las arcas públicas estaban prácticamente vacías, después de décadas de conflictos. Vacías de verdad, ni para el café. Las potencias europeas perdieron la paciencia. Alemania, Gran Bretaña e Italia decidieron actuar. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Y el 9 de diciembre de 1902 comenzó el bloqueo naval. Las flotas europeas aparecieron frente a las costas venezolanas. Los británicos aportaron el contingente naval más grande. Los alemanes enviaron varios cruceros y cañoneros modernos, y los italianos también participaron con unidades navales de apoyo. Las cifras exactas varían según la fuente histórica, pero se estima que participaron más de una docena de buques de guerra entre las tres potencias, o sea, no llegaron a conversar precisamente. Los puertos de La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo y las rutas marítimas cercanas al Orinoco quedaron bajo presión. La marina venezolana era pequeña y estaba en malas condiciones. Digamos que no estaba en su mejor momento ni en el segundo mejor tampoco. Los europeos capturaron varios buques venezolanos, prácticamente sin encontrar resistencia importante. Algunos buques venezolanos fueron apresados, otros fueron hundidos por los propios bloqueadores debido a su mal estado. La superioridad naval europea era absoluta. Uno de los episodios más tensos ocurrió en las fortificaciones de Puerto Cabello y la región de Maracaibo. Hubo bombardeos contra posiciones costeras venezolanas. Las defensas respondieron al fuego, aunque con recursos muy limitados, básicamente haciendo lo que se podía con lo que había. Mientras tanto, Cipriano Castro intentaba convertir la crisis en una causa nacional, y entonces fue cuando pronunció una de las frases más famosas de la historia venezolana. No hay plata. La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. Una frase que sonó tan épica que quedó para la historia, de esas que parecen escritas para aparecer con música dramática y cámara lenta. La frase se convirtió en un símbolo de la resistencia nacional. ¡Qué agradable sujeto! Muchos venezolanos, incluso opositores al gobierno, rechazaron la intervención extranjera, porque una cosa era pelearse entre ellos y otra muy distinta era que otro viniera de afuera a meter presión. La situación llamó la atención de Estados Unidos. Desde 1823 existía la doctrina Monroe. Ah, caray, eso sí me interesa. ¿Y en qué consistía esta doctrina? Pues básicamente las potencias europeas no debían intervenir en los asuntos del continente americano, pero el presidente Theodore Roosevelt decidió mirar el asunto con pragmatismo, o sea, con esa elegancia diplomática que básicamente significa no me compliquen la vida. Washington consideró que los europeos tenían derecho a exigir el pago de sus deudas, siempre y cuando que no intentaran conquistar territorio venezolano. Así, muerde el cebo. Por esta razón, Estados Unidos no intervino militarmente para detener el bloqueo. Durante 67 días, las costas venezolanas permanecieron bajo presión. Finalmente, comenzaron las negociaciones. El resultado fue el Protocolo de Washington, firmado el 13 de febrero de 1903. ¿Qué pasó entonces? Venezuela aceptó destinar aproximadamente el 30% de los ingresos de sus aduanas para garantizar el pago de las reclamaciones internacionales. A cambio, las potencias levantaron el bloqueo. La guerra civil terminaría pocos meses después.
El 22 de julio de 1903, Juan Vicente Gómez derrotó definitivamente a las últimas fuerzas revolucionarias en Ciudad Bolívar. La Revolución Libertadora había sido derrotada, el bloqueo naval había terminado y el poder de Cipriano Castro parecía consolidado. ¿Caíste? Pero la historia, como siempre, tenía otro giro listo para arruinar la tranquilidad. Apenas 5 años después del bloqueo, en 1908, Juan Vicente Gómez tomaría el poder y comenzaría uno de los gobiernos más largos de la historia venezolana, porque cuando parecía que todo estaba acomodado, la política venezolana dijo: espera un momento. Cuando Gómez asumió el mando, el recuerdo de los buques alemanes, británicos e italianos frente a las costas venezolanas seguía vivo en la memoria de toda una generación. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Aquel episodio no solo mostró la debilidad económica y militar de Venezuela, sino que también marcó el final de la era de los grandes caudillos regionales y el comienzo de una nueva etapa en la historia del país. Y no lo olvides, si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y comentar, que esto me ayuda bastante con el algoritmo de YouTube y me motiva a seguir llevándote estos videos a tu pantalla. Gracias por estar ahí.